Quito, Ecuador. Una ciudad donde las paredes escuchan y los adoquines susurran lo que nadie se atreve a contar. Hoy vamos a uno de los lugares más antiguos y olvidados del centro histórico, el barrio de San Diego. Y detrás de uno de sus muros más altos, en una casa que ya no existe, vivió una mujer de la que pocos quieren hablar. Pero esta noche la haremos volver. San Diego es un barrio que creció junto a la muerte. Su cementerio fue inaugurado en 1872 y desde entonces generaciones han crecido al pie de sus muros. Aquí descansan presidentes, escritores, obreros, mártires y criminales. Pero hay algo más que cuerpos en este lugar. Hay historias que se niegan a morir. Entre ellas, la de una mujer que llegó sola en los años 50, con un nombre que parecía más apodo que identidad, Encarnación Ramos. Tenía una mirada penetrante, de esas que te obligan a bajar los ojos. Nadie sabía su edad exacta. Nadie conocía su pasado. Solo sabían que vivía frente al portón principal del cementerio, en una casa de tejas rojas donde nunca entraba el sol. Encarnación hablaba poco, vestía de negro, incluso en verano. Compraba en el mercado de San Roque cosas que hacían murmurar a los comerciantes. Sal negra, huevos sin yema, ramas de ruda, ajenjo, verbena. Algunas mujeres la buscaban en silencio, sobre todo aquellas que no podían tener hijos. Volvían semanas después con el rostro transformado, sonriendo. A veces embarazadas, los rumores crecieron. Decían que tenía un gato que no parpadeaba, que hablaba con los cuervos del cementerio, que una vez un hombre que la insultó quedó ciego del ojo izquierdo la misma noche. La mayoría evitaba mirarla directamente, no por respeto, sino por miedo. En 1962, una vecina del barrio, doña Mercedes Ávila, acusó a Encarnación de brujería. Su hijo menor había caído en cama sin causa médica aparente. Decía que Encarnación lo había mirado feo. El niño hablaba con voces ajenas, con frases que no conocía. Un sacerdote fue llamado a bendecir la casa. Al día siguiente, la madre encontró una gallina muerta sobre su puerta, con los ojos arrancados. Encarnación fue interrogada por la policía. No negó nada, solo dijo: yo no lo toqué. Él me llamó primero. Nadie supo qué quiso decir con eso. Lo que vino después fue aún más perturbador. Una noche de junio de 1965, un grupo de jóvenes del barrio decidió darle un susto. Arrojaron piedras a su casa. Uno de ellos, Oswaldo, juró haberla visto en la ventana, sonriendo. Esa misma noche desapareció. 5 días después lo encontraron en un pasillo del cementerio. No tenía heridas, no hablaba. Su lengua estaba mordida desde adentro, como si él mismo hubiera intentado arrancársela. Nunca volvió a hablar. Encarnación no volvió a salir. Cubrió sus ventanas con trapos oscuros. A veces se veían velas encendidas a plena luz del día. El humo de su chimenea salía con olor a hierbas amargas y a hueso quemado. En 1971, un periodista quiteño llamado Luis Fernando Borja investigó su caso. Publicó un artículo en Últimas Noticias: La bruja de San Diego existe y vive entre nosotros. 2 días después fue encontrado en su oficina con la mirada perdida y lágrimas secas en el rostro. En su máquina de escribir solo una hoja, una palabra repetida 27 veces: perdón. Borja fue internado en un hospital psiquiátrico. Murió 3 años más tarde. Nunca volvió a hablar de aquel reportaje. Encarnación murió en 1974. Se decía que tenía más de 80 años, aunque su piel parecía de porcelana. No tenía arrugas. Su cabello negro le cubría media cara, como si aún quisiera esconderse del mundo. Ninguna iglesia quiso darle misa. El cementerio se negó a darle nicho. Fue enterrada en fosa común, justo detrás del mausoleo de Gabriel García Moreno. Desde entonces, algunos sepultureros aseguran que, de vez en cuando, la tierra de esa tumba parece removida, que han visto huellas descalzas sobre los pasillos, que en las madrugadas se escucha una voz de mujer que reza al revés. En 2011, un estudiante de arte captó con su cámara a una mujer de pies descalzos en el cementerio. Su rostro era difuso, su sombra inexistente. El archivo desapareció de su teléfono una semana después. Ella abandonó la carrera. En 2023, una influencer transmitió en vivo desde el cementerio. Quería grabar contenido de terror gracioso. En mitad del video se escuchó una risa, aguda, lenta. Ella negó haberla oído, pero más de 2000 personas comentaron lo mismo. La risa no era humana. Y entonces queda la pregunta: ¿quién fue realmente Encarnación Ramos? ¿Una bruja? ¿Una curandera incomprendida? ¿Una mujer acusada por ser diferente, por vivir sola, por no pedirle permiso a nadie? Tal vez solo fue eso.
Una mujer libre en una ciudad que nunca perdona a las mujeres libres. Hoy, su casa ya no existe. En su lugar hay un pequeño muro cubierto de musgo, con grafitis descoloridos y botellas rotas. Pero si te acercas en silencio, justo a las 3:33 de la madrugada, y colocas la mano sobre el muro, algunos dicen que puedes sentir un leve calor, como si algo aún respirara dentro. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche solo en el cementerio de San Diego? Dentro de mi propia mente.